y buenas noches. Qué bueno que usted se está conectando a esta edición del programa Afírmate, el programa que le conecta a su destino profético. Y hoy no es la excepción. Dios tiene una palabra poderosa para su vida, para su crecimiento, bajo el tema los valores divinos del carácter. Dios en este tiempo nos dejó una pregunta bien importante y es: ¿qué más tú valoras? Así que yo te exhorto a que te mantengas conectado. Anota, esté atento, sumamente atento, porque esta palabra va a bendecir tu vida, así que te espero al final del programa. Quiero hablarles sobre el tema, los valores divinos del carácter. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 8 al 9, vimos la vez anterior y seguimos irvanando de aquí, ¿verdad? Tomando de aquí lo que el Señor sigue poniendo en nuestros corazones. Y dice segunda de Pedro 1, versículo 8 al 9, sabiendo que la palabra de Dios está bendecida en sí misma y que no volverá atrás nunca si no hace algo en ti. Y si tú lo permites, dígale que está a su lado, permítelo. Dile, ruégale, por favor, permítelo. Para que crezcas, para que avances, para que desarrolles, para que poseas, para que conquistes. ¿Alguien dice amén? Así que segunda de Pedro 1, 8 al 9 dice: si ustedes poseen estas cosas, diga conmigo, valores, y las desarrollan, ve que no puede tenerlas sin que las desarrolle. Tiene que haber un plan de desarrollo espiritual en su vida y natural en su vida. Escúchame, porque eso es lo que crea el balance en nosotros. El desarrollar lo espiritual para que también se pueda desarrollar en lo natural y podamos establecer ese balance que Dios necesita de cada uno de nosotros. Dice: si ustedes poseen estas cosas y las desarrollan, ni su vida será inútil, ni habrán conocido en vano a nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que al estar desbalanceados, como decía hace un momento, nuestra vida puede tornarse inútil. Y muchas veces creemos conocer a Dios y no lo conocemos realmente. ¿Por qué? Porque nos tornamos inútiles al no poseer las cosas, los valores que Dios necesita que usted establezca en su vida para ser una persona efectiva en el Espíritu y que Dios lo utilice a usted con esa efectividad que Dios necesita utilizarlo. Y en el versículo 9 dice: pero el que no las posee es como un ciego o un corto de vista. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que ha olvidado que fue limpiado de sus pecados pasados. Vimos la vez anterior. ¿Cuántos se acuerdan? O sea, una persona inútil espiritualmente es una persona que es o ciega o corta de vista. Una persona que es ciega está vedado a lo natural, a la visión natural. Está entenebrecido naturalmente. Usted está aquí porque no tiene la oportunidad de ver, visionar la parte natural que debería ser la parte que vea con mucha bendición. Déjame que eso soaking en la gente aquí. Escúcheme, porque mucha gente se enfrasca en lo espiritual. Y lo espiritual es lo primero para nosotros los hombres y mujeres de Dios. Pero esa parte espiritual tiene que tener una manifestación natural. No puede quedarse en el plano espiritual. Tiene que haber una manifestación natural que yo pueda experimentar desde esa experiencia espiritual, y tiene que manifestarse en lo natural con lo que yo expecto de ello, de lo que dice la palabra. ¿Ve? Si yo expecto por sanidad, pues yo debo creerla desde el ámbito o desde la atmósfera espiritual para que se manifieste ¿dónde? En mi cuerpo. Y mi cuerpo no es un espíritu. Hello. Mi cuerpo es la parte natural que se ve aquí en la tierra. Por ende, de lo espiritual yo saco mi sanidad para que se vea y sea testimonio de lo que Dios ha hecho en mi vida, y haya esa manifestación y esa experiencia natural que proviene del espiritual. Y usted escucha esto, que esto se explica aquí semanalmente, pero a la gente se le olvida. ¿Por qué? Porque mira lo que dice en el versículo 9. Pero el que no las posee es como ciego o corto de vista, ha olvidado
ha olvidado. Hay gente que viene a la iglesia y se ha olvidado de quién es Dios en su vida. Por ende, no han conocido a Dios, dice la Escritura, no han conocido a Dios realmente. Lo han conocido, dice, en vano. Usted está aquí. Y se olvidó de que fue limpiado de sus pecados pasados. Pero dice al principio, en el versículo 8, si ustedes poseen estas cosas, ¿qué cosas? ¿Qué valores se le deben añadir? Y vimos la vez pasada lo que hay que añadirle conforme al versículo 5 al 7, previo a ese versículo 8 y 9. ¿Qué es? Añadirle a la fe buena conducta. A la buena conducta, entendimiento. Al entendimiento, dominio propio. Al dominio propio, ¿qué? Devoción. ¿Qué es devoción? Ese amor aférrimo que debemos darle a quien nos amó. O sea, es una práctica en la presencia de Dios sin obligación ninguna. Eso es una devoción. O sea, yo practico el estar en la presencia de Dios. Yo quiero deleitarme en la presencia de Dios. Yo busco estar en la presencia de Dios, pero a mí nada me obliga. Sino que es un acto ¿qué? Voluntario que yo practico. Eso es devoción. Por ende, al dominio propio, escúcheme bien, hay que añadirle paciencia. Y a la paciencia, ¿qué se le añade? Esa devoción. ¿Me está entendiendo? Y a la devoción se le añade ¿qué? Afecto fraternal. ¿Por qué? ¿Por qué afecto fraternal se le debe añadir a la devoción? Porque ¿cómo yo digo amar a Dios si no amo a mi hermano? ¿Cómo yo digo amar a Dios que no lo veo? Dice la Escritura que no lo veo, y a mi hermano que sí lo veo y que debe haber una manifestación de afecto fraternal porque es mi hermano en Cristo, no lo tengo. Pues, ¿qué significa eso? Volvamos a lo que leímos al principio. No has conocido a Dios, lo has conocido en vano. Y a ese afecto fraternal, ¿qué se le añade? Amor. Amor ágape. El amor incondicional de Dios. Ahora, cuando usted lee esas escrituras, primero leímos del 7 al 8 o al 9, luego leímos del 5 al 7 y ahora vamos a leer del 10 al 11. Por eso, hermanos, escuche bien, por eso, hermanos, ya que Dios los ha llamado y escogido, o sea, ¿qué implica esto? Que los que debemos añadir eso es a los que Dios ha llamado y escogido. ¿Habrá algún llamado y escogido aquí? Y después dice a los que fueron llamados y escogidos para, escúcheme, para poder cargar estos valores que van a fortalecer nuestro carácter, nos dice, a esos que fueron llamados y escogidos, procuren que esto arraigue en ustedes. ¿Qué? Todo lo que dijimos ahora que había que añadirle. ¿A qué? A esos valores. Añádale todo esto. ¿Para qué? Para que esos que fueron llamados y escogidos procuren que eso se arraigue en ustedes. Pues haciéndolo así, nunca caerán. Diga conmigo, nunca. Nunca es jamás. Pero aún así la Biblia nos exhorta a que aquel que crea estar firme ve lo que no caiga. ¿Verdad que sí? O sea, porque el velar estar firme no es creer que me lo sé todo y que ya no tengo que orar o no tengo que leer la Biblia porque ya me sé las escrituras o me sé algunos versos bíblicos. Yo no voy a orar porque soy salvo, siempre salvo. Eso es una mentira diabólica. Eso de salvo, siempre salvo. Y eso es lo que procura mucha gente al entender o al tener este entendimiento, que no buscan la presencia de Dios de manera aférrima, de manera devocional, como decía ahorita, con amor ágape puesto en nosotros, con un amor recíproco,
Porque yo nunca le voy a ganar a Dios en el amarle a Él. Pero trato de buscar tener un corazón similar al de Cristo. Porque eso es lo que nos dice la Biblia. Yo les voy a dejar huella. Sigan esas pisadas. Para que sean como, parecido a, similar a como yo soy. O como yo fui. Bueno, como yo soy. Él seguirá siendo. Entonces, a esos que fueron llamados, repito, y escogidos, procuren que esto se arraigue en ustedes, pues haciéndolo así, nunca caerán. De ese modo, se les abrirá de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cómo se nos van a abrir las puertas del reino teniendo este entendimiento? De par en par. O sea, son puertas dobles que se abren. ¿Usted está aquí? Por ende, dentro de lo que estamos hablando de nuestro carácter, debemos entender con este entendimiento bíblico y este fundamento bíblico, escúcheme bien, conforme a los valores que Dios necesita que usted y yo podamos añadir todo el tiempo y mantenerlos ahí. Nuestro carácter es, iglesia, lo que refleja, hemos dicho, lo que somos realmente en el Señor. ¿Quién es Dios en nosotros? ¿Cuál es el Dios que fluye o el espíritu que debería fluir a través de nosotros de manera genuina, de manera verdadera en el Señor? Ser cristianos reales, verdaderos, no cristianos de papel. ¿Usted está aquí? Y esto es lo que define de nosotros. Escúcheme bien, cuando lo entendemos bien, dijimos y hemos dicho, esto es lo que define de nosotros nuestra firmeza moral con el fundamento sólido de la integridad. ¿Y qué hace esto, obispo? Bueno, hemos dicho que esto afirma, además de todo lo que hemos hablado, afirma nuestra honestidad, afirma nuestra lealtad, afirma nuestra fidelidad a Dios y a nosotros. ¿Alguien me está entendiendo? Afirma nuestra pureza de corazón, cómo deberíamos tenerla si añadimos todos estos valores que Dios necesita que usted añada y que mantenga en usted las creencias y las convicciones establecidas por la palabra de Dios, la integridad con nosotros mismos, reconocer nuestros propios errores, no dejar que nadie nos los señale, sino primero nosotros reconocerlos y ir a la presencia de Dios y entregarle esos errores para poder seguir siendo transformados, cambiados, libertados. Que no tengamos que enojarnos porque alguien nos dice o nos llame la atención negando que hemos cometido errores. Porque esa es la costumbre de la gente, enojarse cuando uno le dice, estás fallando en esto. ¿En qué? Y están enajenados. Escúcheme, sus pensamientos se han vuelto inútiles. Dice la Biblia, lo leímos ahorita. Inútiles. ¿Usted sabe lo que es una persona inútil? ¿Te gusta leer? Te recomiendo A Morir, Afírmate, La Poda Divina, Una Iglesia Diferente y Parada en la Línea de Fuego. Adquiérelos por Amazon.com o Kindle. Para más información, llámanos al 787-993-1660. Fuerte y firme de vuelta a casa. Todos los miércoles te esperamos a las 7:30 en Casa de Restauración Fe, Palabra y Presencia en Bayamón. Y los domingos a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde. Para más información, visita nuestras redes sociales. Una persona inútil es una persona que no sirve, que tiene ciertas facultades de su vida natural laceradas, distorsionadas, dañadas. Entiéndase la mente, su cuerpo, sus brazos, sus piernas. Entonces, esto es lo que afirma, repito, cada uno de esos valores que Dios necesita que usted y yo podamos añadir cada día: la pureza de corazón, las creencias, las convicciones, esa integridad de nosotros mismos en reconocernos a nosotros mismos, que nos falta, que tenemos que estar pegados a Dios todo el tiempo para poder mantenernos. No permitiendo, escúcheme, estar un día fuera de la presencia de Dios, sino todos los días de manera férrima y devocional en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque es la única forma que yo no voy a caer. Es la única manera que yo voy a poder discernir la tentación.
Entonces, escúcheme. Y muchas veces hay que sacar esa falacia religiosa de mucha gente cristiana que dice, es que esta tentación me la puso Dios para que Él se glorifique. Por favor. Yo he escuchado, es que esta enfermedad que yo tengo es para que Dios se glorifique. Dios me la puso para que Dios se glorifique. Hermano, pero usted no lee Biblia. Usted no lee el libro de Santiago que dice que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Usted no lee en esa misma escritura de Santiago que dice que Él no puede tentar a nadie ni es tentado de nadie. Entonces Dios no tienta a nadie. Dios no te pone una enfermedad. ¿Sabe por qué? Porque Dios no es bipolar. Nosotros somos los que abrimos las puertas a todo eso. Y gloria a Dios que lo tenemos a Él para sanarnos, para libertarnos, para restaurarnos. Gloria a Dios que lo tenemos a Él. Usted está aquí. No cree esa enfermedad que mi mamá está pasando es para que Él se glorifique, para que algún día Él la sane. Por favor. Pero cuando entendemos esto, se afirma nuestra honestidad, nuestra propia integridad, pero también, escúcheme bien, se afirma la verdad en nosotros. ¿Por qué? Porque la verdad es lo que nos hace libres. Y si el Hijo te libertare, o sea, no es una verdad inútil, es una real verdad, genuina verdad. ¿De qué? De libertad. ¿Para qué? Para que tengas sabiduría, porque se afirma la sabiduría, se afirma la justicia, se afirma, te repito, la benevolencia, se afirma el dominio propio, la templanza que tú y yo deberíamos tener cada día de nuestras vidas en tomar decisiones concretas, diarias, de estar aférrimamente, vehementemente en la presencia de Dios, con un devocional de amor, de una práctica diaria, constante, consistente. Buscar tener un carácter correcto ante la presencia de nuestro Padre Celestial. Dije correcto, no perfecto. Hello. Usted está aquí. Siendo formados te enseñé y moldeados por la combinación de esas virtudes que acababa de mencionar hace un momento y la sustancia poderosa de la fe, de la confianza y de la dependencia que deberíamos tener cada día de nuestras vidas en el Señor. Y así poder saber, escúcheme, te he dicho también, cómo poderlas alinear a esa ley divina, a la palabra de Dios, saber cómo armonizar también, escúcheme bien, nuestras emociones y nuestros sentimientos naturales a causa o a través de la palabra de Dios. ¿Para qué, obispo? Para ser aprobados por Él. Porque esa es la intención, ser aprobados por Él. ¿Usted me está entendiendo? ¿Aprendiendo a qué? Con todo esto que se está enseñando, aprendiendo a diferenciar, escúcheme bien, entre lo que es temperamento, entre lo que es una personalidad y lo que es un carácter. Que usted pueda entender y definir cada una de ellas y usted pueda, con ese entendimiento, saber con quién usted habla y el espíritu que carga esa persona. ¿Usted está aquí, me entiende? Entonces, de esa manera, entender, escúcheme, que un carácter bien formado y un carácter bien moldeado, como hemos dicho, eso es lo que nos ayuda a nosotros de manera firme. ¿A qué, obispo? A resistir toda adversidad, toda crisis, todo ataque del enemigo, sobrepasar todo aquello que el enemigo, todo obstáculo que el enemigo quiera poner en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque estamos vehementemente, aférrimamente, devocionalmente en la presencia de Dios. ¿Qué? Añadiéndole cada día de nuestras vidas y afirmando esos valores que se supone que usted y yo carguemos y que la integridad es la base que los afirman. Para que nuestro carácter sea un carácter correcto delante de Dios. ¿Alguien me está entendiendo? Dije correcto, no perfecto. Usted está aquí. Lo que a su vez, al entender esto, te enseñé también que nos mantiene estables, alejados del pecado. Te aleja del pecado. Resistiéndote, ¿qué? A cualquier tentación.
Porque tú sabes que la tentación jamás vendrá de Dios, si viene del diablo. Toda tentación. Entonces la gente cree que la tentación únicamente es mujeres, es amor al dinero. Escúcheme, el que usted come en exceso, ¿eso es pecado? ¿La infidelidad es pecado? Todo eso es pecado. Pero cuando usted se mantiene devocionalmente pegadito a Dios todos los días de su vida, cada día, eso es lo que te mantiene, repito, estable, eso es lo que te mantiene firme, eso es lo que te mantiene alejado del pecado y puedes resistir cualquier cosa. No importa el embate que venga, no importa el huracán que venga, tú vas a permanecer siempre en el ojo de Dios. ¿Me estás entendiendo? Carácter firme. Carácter firme. No ambivalente, no ambiguo. No, un carácter firme. Que nos va a llevar a nosotros, con este entendimiento, a poder ser los escultores de todo lo que nos rodea. De todo lo que nos rodea. Para saber cómo yo voy a tallar por el Espíritu mi casa, mi familia, mis hijos, mi matrimonio y aquellas vidas que Dios, aquellas almas que Dios quiere que yo reciba, para también tallarles a ellos los valores que van a ¿qué? A fortalecer su carácter. ¿Usted está aquí? ¿Por qué, obispo? Porque Dios te va a usar, si entiendes esto y lo aplicas en tu vida, Dios te va a usar para que seas el escultor y para que puedas esculpir o puedas tallar en esas personas que te rodean, familia, casa, almas que Dios te ponga a tu lado. Escúchame bien, a aprender a desarrollar el carácter. No solamente a eso, sino a que ellos aprendan y tú lo ayudas le tallas en ellos el saber controlar sus pensamientos, el saber controlar sus palabras, que no espotriquen palabras sin sentido o ofensivas. Y acciones buenas. Usted está aquí. Practicar, tallar en ellos el poder practicar esas acciones buenas que Dios necesita que usted y yo tengamos. Tallar en ellos el guardar, escúcheme bien, y proteger sus corazones, porque protegiendo nuestros corazones protegemos la vida que debería emanar de Dios a través de ese corazón. Tallar en ellos, rodearse de buena gente, de personas buenas, con compañía buena. No sean personas tóxicas. Tallar en ellos, esculpir en ellos, en todo el que nos rodea, el darles un ejemplo genuino y correcto de quién es Dios a través de nosotros. Demostrar testimonio de todo lo que hagamos, y que por ese testimonio de hacer lo correcto delante de Dios, el testimonio es que ven la manifestación de lo que estamos haciendo para con Dios. Enseñarles, tallar en ellos, escúcheme bien, enseñarles que tener un carácter similar al de Jesús, como hablábamos la vez pasada. Usted está aquí. ¿Por qué similar al de Jesús? Bueno, sencillo, porque yo estoy hablando Biblia. ¿O no dice la Biblia que nosotros somos poco menor que Elohim? Escúcheme, cuando uno le dice, la Biblia dice que nosotros somos poco menor que Elohim. ¿Por qué? Porque Jesús tuvo cuerpo. Poco menor, escúcheme, poco menor que Elohim, porque en el original, yo sé que en su Biblia puede decir poco menor que los ángeles, pero en el original hebreo dice poco menor que Elohim. ¿Por qué? Porque Jesucristo tuvo cuerpo como usted y como yo. Los ángeles no tuvieron cuerpo, porque nosotros somos los únicos que estamos autorizados por ley divina a manifestar del cielo aquí en la tierra lo que es del cielo. Dígame usted si eso lo hace un ángel. Dígame usted si eso lo hace un ángel. ¿Por qué? Porque aún los ángeles, para moverse a favor suyo, usted tiene que decir que es en el nombre, el que tuvo cuerpo, el que fue a la cruz, el que derramó su sangre por usted y por mí, resucitó al tercer día. Ay, Dios mío, Padre. Entonces tenemos que romper con esos estereotipos y esquemas religiosos
que no nos permiten avanzar. ¿Por qué? Porque para ellos, no, eso es demasiada fe, eso es una super fe. Pero entonces, ¿qué vamos a tener? Cuando la Biblia dice que solamente es la fe lo que agrada a Dios. Y que para que esa fe, esa confianza y esa dependencia de Dios esté bien fundamentada, yo tengo que añadirle valores a mi carácter. Porque esos valores fundamentales en el corazón de un hombre o una mujer de Dios son los que establecen con el fundamento de la integridad mi carácter. ¿Usted está aquí? ¿Me está entendiendo? ¿Alguien cree en esto? Por lo cual, escúcheme, nuestros valores fundamentales que son tan importantes en nuestra vida son esas creencias, esas convicciones que se van a seguir, que se fundamentan por la integridad, te dije, que son cimentadas en nuestro carácter. Nuestros valores, escúcheme bien, son los que nos enfocan a nosotros. Eso es lo que nos dirige, eso es lo que nos direcciona, eso es lo que nos enfoca. ¿Qué ve, obispo? Nuestros valores. Por eso es que la Biblia dice, añádele a esto. ¿Por qué? Porque el añadir amor, devoción al afecto fraternal, escúchame bien, te va a llevar a una dirección. Y te va a enfocar, y no solamente te va a enfocar, sino que vas a procesar la vida en todo nuestro entorno natural conforme a la palabra de Dios. ¿Está aquí? Todo, óigame bien, todo lo que nosotros vivimos en la tierra debemos procesarlo por la palabra de Dios. No por nuestra mente natural. Procesar todo. ¿Qué es todo? Nuestra familia, nuestra cultura, nuestra comunidad, nuestro trabajo, nuestro ministerio. ¿Por qué? Porque el enfocar esos valores, escúcheme, nuestros valores para dirigirnos a tener un enfoque firme de cómo funcionar con nuestra familia, con nuestra cultura, con nuestra comunidad, con nuestro trabajo, con nuestro ministerio. Ese es el lente. Ese es el lente a través del cual usted y yo vamos a seguir tomando decisiones. Entonces, eso es lo que nos ayuda a nosotros a desarrollar nuestra mentalidad, escúcheme bien, y determinamos estándares en nuestra vida. ¿Está aquí? Por lo que escúcheme bien, iglesia. Si yo no puedo entender esto, o entendiéndolo de la manera correcta, eso puede afectar positiva o negativamente mis actitudes o tus actitudes. Puede afectar tu perspectiva, tu forma de visionar. Puede afectar nuestro caminar espiritual aquí en la tierra, con Dios. El entendimiento que le tenga o no le tenga esto es lo que va a afectar una de esas áreas. Qué bueno que se ha mantenido conectado en su programa Afírmate. Sabemos que esta palabra ha sido de bendición para su vida y también queremos darle gracias a cada auspiciador de Pacto por hacer que este mensaje llegue a muchas personas. Así que le esperamos para la próxima edición de su programa Afírmate, el programa que le conecta a su destino profético, y recuerda que Jesucristo es el Señor.